Bueno, bueno. Entonces, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos la segunda web conference de esta clase, ¿no? Gobierno, territorialidad y políticas deportivas. Para poder empezar, es necesario aclarar que hemos tenido como algunos problemitas logísticos con las fechas de las guías, pero es de la primera guía sola, digamos de la segunda guía solamente. Ahí hubo un desfase en las fechas, pero dimos la posibilidad de enviar la actividad número 2 al correo interno del curso. Muchos ya lo han hecho, pero lamentablemente una gran cantidad de compañeros no han entregado su actividad número 2. No sé qué será lo que está ocurriendo con esta actividad, no sé qué será lo que está ocurriendo con algunos de estos compañeros, pero digamos, es preocupante porque eso implica, más allá de tener mala calificación, que el proceso que estamos tratando de seguir para aprender cuestiones importantes de gobierno, de políticas deportivas, de territorialidad, pues se está viendo disminuido, ¿de acuerdo? Entonces, mi sugerencia es que se pongan las pilas, es que avancen en la entrega de las actividades y no se esperen hasta el último día para hacerlos. Incluso con el problema que tuvimos en la fase número 2, una buena cantidad de compañeros la entregaron en la fecha, entregaron esa actividad en la fecha que dice la guía. Y eso me parece, perdón, la guía no, la agenda del curso. Y eso me parece muy bien. Con ellos no hemos tenido ningún problema. Otros, repito, la han enviado al correo, pero hay muchos que no la han enviado. Entonces, aprovecho este inicio, esta introducción de esta segunda web conference para llamarles a que presenten sus actividades para, pues, no tener inconvenientes. Muy bien. No sé por qué en esta presentación no se está pudiendo ver, digamos, la portada de la presentación, pero no hay problema. Vamos a hablar, primero que todo, del tema de políticas deportivas desde una perspectiva amplia, general, y aludiendo a algunos temas internacionales que son muy importantes. ¿Por qué hago esto? Porque el tema del curso está muy centrado a las políticas deportivas en Colombia, pero es necesario ver que eso tiene un marco mucho más amplio a nivel internacional que vale la pena conocer. Luego hablaremos de la tercera entrega, que ya está en curso. Va a ser un video, ustedes lo saben ya muy bien. Y luego voy a dar algunas pistas de la cuarta entrega. Bien, muy bien. A ver, bien. Entonces, si no alcanzan a ver la presentación, me gustaría que abrieran el micrófono o me enviaran un mensaje y me dijeran, pues no estamos viendo la presentación, ¿de acuerdo? O si se va la señal o si me dejan de escuchar, pónganme un mensaje en o en Skype, Ridubaco es mi nombre, en Skype me encuentran así, Ridubaco con B larga, o pónganme un mensaje aquí dentro del chat para saber qué está pasando. Síntesis. Síntesis de lo visto hasta ahora que todo gestor deportivo debe conocer. Tema que todo gestor deportivo debe conocer. Vimos ya que hay un tema que se mueve muchísimo a nivel mundial y sobre todo también a nivel de Colombia, que es la gobernanza moderna.
Y la gobernanza moderna, como ustedes ya bien lo saben, trata de superar los gobiernos tradicionales, en donde la sociedad civil depende de gobiernos hegemónicos y de poderes económicos. Entonces, los empresarios, la clase dirigente, los poderes económicos son los que controlan al Estado. Eso ya vimos que no es democracia real, pero se cree, se empieza a pensar que eso es la democracia, un Estado en donde los políticos y los empresarios son los que dictan los lineamientos que debemos seguir en las políticas públicas. Hemos visto que eso no es cierto. Hemos visto también que desde hace varias décadas se viene desarrollando, construyendo, consolidando un concepto y unas prácticas que se llama gobernanza. La gobernanza implica que hay muchos actores involucrados tomando decisiones para diseñar, construir, implementar, evaluar políticas públicas. Entonces, hay actores del Estado, del mercado, de la sociedad civil y en algunos lugares llaman a esto neocorporativismo porque son como especie de grupos, de corporaciones con unos ideales y unos objetivos y unas pretensiones que tratan de elevar al nivel estatal para convertir en políticas públicas. Bien, ¿qué se requiere para pasar del esquema tradicional de gobierno al esquema de gobernanza? ¿Cuáles son esos prerequisitos? Bueno, pues los prerequisitos es que la gente esté empoderada, es que la gente participe con responsabilidad, que haya una legitimación de los gobiernos locales, ¿no? Redes de actores, que el gobierno no se aferre al poder, que los políticos no se aferren al poder, sino que devuelvan el poder al pueblo, a la sociedad, y que haya administraciones locales fuertes, que el municipio tenga una administración interesante, que la localidad, que el barrio tengan administraciones fuertes. Bien, para desde ahí construir grupos que eleven sus intencionalidades a nivel estatal y se logre construir políticas públicas. Lo que hemos visto es que hay una serie de problemas muy grandes, muy serios, para poder pasar del gobierno tradicional a la gobernanza. Es imprescindible superar primero la desigualdad social, la corrupción, y es necesario que esas corporaciones o grupos de ciudadanos que tienen mucho poder y que tienen estrechas relaciones con políticos y con empresarios, abran un poco y se suelten y dejen entrar a la población. El gran problema es que hay naciones como Colombia que no tienen estos prerequisitos. Y aunque se diga que están operando desde la gobernanza, en realidad los políticos y los empresarios no quieren perder sus potencialidades, sus poderes. Eso es lo que hemos visto hasta este momento. Entonces, en estos tiempos se está intentando por todos los medios superar estos problemas sociales para que empiece a aflorar la gobernanza, es decir, para que ustedes, nosotros, como grupos sociales, podamos acceder a la construcción de políticas públicas. Bien. Puse un ejemplo en la primera web conference que vale la pena como retomar.
Yo estuve, por ejemplo, vinculado a la elaboración de el plan decenal del deporte en Bogotá. Entonces, yo estuve a cargo de acompañar el trabajo en 3 localidades en Bogotá. Y entonces me di cuenta de cosas muy interesantes, ¿no? Ya hay un formato de lo que se debe hacer y ese formato viene desde el gobierno de la ciudad. Cuando uno llega a la localidad, llega a un barrio, en este caso me tocó estar en Bosa, por ejemplo, que es un barrio al sur de Bogotá. Entonces uno llega y ya han hecho una convocatoria para que los vecinos vayan a un salón comunal para debatir cómo debe ser el deporte durante 10 años en la ciudad. En realidad asistieron 15 personas. Primero, porque manifiestan que no tienen interés en participar en esas actividades porque el argumento que tienen las personas es que ellos, así digan lo que se quiere hacer, saben que no se va a lograr. La segunda cosa por la que no van la gente es porque no hay dinero o mercados o tamales o prebendas o puestos para retribuir su asistencia. Am, Algunas personas de las que van están muy vinculadas al campo deportivo de la localidad y otros no tienen ni idea y eso está bien. Pero también sería muy interesante que algunas personas o muchas personas que conozcan del tema deportivo, pues asistan a estas reuniones para decir qué es lo que quieren lograr en el deporte, pues en el futuro, ¿no? Entonces, son muchos problemas los que ocurren acá. Y al final, el plan decenal de la localidad termina convertido en lo que dicen 10 o 15 personas. Algunos de ellos van por el refrigerio, algunos van con mucha intención de participar, pero lo que digan esas 10 o 15 personas es lo que se asume que va a ocurrir en el deporte en toda la localidad durante 10 años, imagínense. Entonces, es un verdadero problema, ¿no? Es como un cuello de botella, ¿no? Y salir de ahí es muy difícil. Mm, Entonces, dense cuenta que existen muchos problemas cuando uno habla de políticas públicas, ¿no? Bueno, tengo muchos otros ejemplos relacionados con esto. Si quieren, al final hablamos un poquito de estos ejemplos. Por ejemplo, estuve también participando en el plan de recreación de Bogotá y eso pasaron muchas cosas, pero si quieren, al final, si tienen preguntas, podemos conversar al respecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, tengo aquí algunos estudiantes que quieren conectarse a la sesión, pero que no lo están logrando. No sé qué será lo que está pasando. Lo mismo le pasaba a Jason David, pero afortunadamente ya está conectado. Vamos a ver si Sandra Milena Escobar puede lograrlo. Bueno, muy bien. Ahora, mm, aquí está. Entonces estamos hablando de que las políticas públicas, como política pública, surge desde la década de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, años 50 del siglo XX, en la Universidad de Stanford, pensando en un bienestar social, ¿no? Es decir, lo mínimo que tiene que tener una persona para poder vivir bien. Am, Aclaremos lo siguiente, no todo lo que hace el gobierno y el Estado son políticas públicas. Para que sea una política pública,
debe vincularse necesariamente a la población interesada en esos temas. Debe tener unos objetivos y un interés general en la población y debe ser muy organizada, muy estructurada, ¿no? Debe tener contenido, un programa, una normativa, unos factores de coerción. Si no se hacen ciertas cosas, eso va a tener unos efectos, ¿no? En fin. Y tiene un ciclo, lo acabamos de ver en la entrega, en la reseña que ustedes me entregaron. Se habla claramente de cuál es el ciclo que tiene una política pública. Entonces se identifica un problema, se incluye en una agenda política, ¿no? Por medio de grupos, en fin. Se hace una formulación de soluciones, se implementan, esa formulación se lleva a la práctica, se implementa y luego se evalúa. Y los problemas que tienen las políticas públicas son exactamente los mismos que tiene la gobernanza. Bien, muy bien. Hasta aquí vamos. No creo que haya ningún inconveniente con esto. Esto es como lo esencial que hemos visto relacionado con las políticas públicas. Ahora bien, recientemente, después del año 2000, este tema que acabamos de ver, este tema de las políticas públicas que surge en 1950, tiene un ajuste. Entonces, todo el mundo, sobre todo el mundo occidental, digamos, está buscando atender, suplir, trabajar lo que se ha denominado objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y algunos de estos objetivos están estrechamente vinculados con lo que se denomina deporte para el desarrollo y la paz. Colombia también hace parte de estas búsquedas. Entonces se asume que el deporte para el desarrollo y para la paz puede fomentar, mejorar, trabajar la salud y el bienestar de los seres humanos. Puede fomentar la igualdad de género, por ejemplo. Puede ayudar a trabajar las ciudades y comunidades sostenibles por medio de prácticas deportivas. No. Puede lograr la paz, la justicia social y puede generar alianzas, puede educar a los seres humanos para generar alianzas para lograr objetivos comunes. Entonces, cuando hablamos del deporte, no estamos hablando de una cosa menor como algunas se imaginan, sino que estamos hablando de todo un tema con mucho potencial para ayudar a fomentar y a fortalecer estos objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible. Antes de estos objetivos de desarrollo sostenible se creía mucho en el desarrollo. Y el desarrollo se creía que era desarrollo económico, como lo estamos viendo acá. Es decir, un país, una nación, iba bien si tenía desarrollo económico. Si no tenía desarrollo económico, era vista como del tercer mundo o cosas por el estilo. Hoy en día, con este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, se cree otra cosa. El desarrollo no está anclado únicamente a lo económico, sino que está también relacionado con lo social y con lo ecológico. Es decir, el desarrollo de una nación, el desarrollo de una comunidad debe ser soportable porque debe haber una relación entre el medio ambiente y la gente. La gente tiene que tener condiciones mínimas de vida, pero también tiene que ser viable
Es decir, no solamente ganando dinero lo logramos si destruimos el ecosistema, pero además tiene que ser equitativo. No solamente unos grupitos pueden tener todo el dinero del país, sino que debe haber una equidad. Y todo esto hace que el desarrollo sea sostenible. Entonces, observen que cuando hablamos de políticas públicas hoy en día, no hablamos solamente de ganar dinero. Es decir, vamos a crear unos clubes deportivos en nuestros municipios, en nuestras localidades, en fin, porque con esos clubes y grupos deportivos podemos obtener un montón de dinero y podemos bajar dinero para nuestra localidad, en fin. Dense cuenta que por ahí no va el desarrollo sostenible. Si vamos a hacer unas políticas públicas en el marco del deporte, deberían tener todos estos componentes: social, económico, ecológico, en fin. Bien, muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son las actividades nacionales en Colombia que están relacionadas con este deporte para el desarrollo y la paz? Y no solamente en Colombia, en muchas naciones. ¿Cuáles son esas actividades que se deben vincular al deporte visto desde de esta manera? Primero, leyes, políticas, estrategias que promuevan el deporte para el desarrollo. Y no solamente para ganar medallas, no solamente para ganar trofeos o para ganar campeonatos. Más allá de eso, lo importante en esta visión de las políticas públicas en el marco del deporte para el desarrollo y la paz son las leyes o las estrategias que promuevan el deporte para ese desarrollo sostenible. ¿Qué otras actividades? Que la comunidad haga suyos los proyectos sostenibles. Es decir, los proyectos no pueden estar aislados. No podemos tener los proyectos de deporte aislados de las personas, solamente participando deportistas de alto rendimiento, aunque también. Pero si la gente no se vincula a estas propuestas, no tiene mucho sentido, porque ¿a dónde queda el desarrollo social del deporte visto desde la sustentabilidad? Entonces dense cuenta que cuando uno habla de políticas públicas en el deporte, está hablando de unos marcos de referencia mucho más amplios que solamente constituir legalmente un club. Ahora bien, la otra cosa importante es que se asigne prioridad a las actividades deportivas comunitarias y no solamente al deporte de élite o al deporte de alto rendimiento. Y acá tiene mucho que hacer la UNAD con su programa de gestión deportiva, porque está muy enfocada hacia el deporte social comunitario. Y otra cuestión importante: debe haber unas neocorporaciones, unos grupos de interés que reúnan gente del gobierno, de organizaciones deportivas, del sector privado, de organizaciones no gubernamentales, de la gente, que digan cómo vamos a utilizar el deporte para lograr cuestiones interesantes en la sociedad. Por ejemplo, equidad de género. ¿Será que en la localidad de cada uno de ustedes, será que en el barrio donde ustedes viven o en el departamento, podemos usar el deporte como una estrategia para reducir la inequidad de género? Es decir, para favorecer la equidad de género.
o para aprender a vivir en convivencia y en paz? ¿Será que podemos utilizar el deporte para entender que somos plurales? Es decir, que hay gente diferente a nosotros. ¿Será que es posible utilizar ese deporte para interactuar con personas que son diferentes entre sí? Esa es una apuesta durísima del deporte social comunitario en la universidad, en la UNAD. Am, y creemos que es necesario llevar eso a las políticas públicas en Colombia. Pero para hacerlo se requieren estas actividades que se proponen. Pero hay unas dificultades, hay dos fundamentalmente que la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, ven con mucha inquietud. La primera, se le da excesivo poder y excesivo dinero al deporte de rendimiento. Es decir, parece que el deporte pudiera ser practicado solamente para ganar medallas, para ganar campeonatos y solamente debe ser practicado por deportistas de alto rendimiento o personas que tienen el potencial, que sepan jugar voleibol, que sepan jugar fútbol, que sepan jugar básquetbol. Y ahí existe un gran problema. ¿Cuál es el otro gran problema? Evaluar la eficacia de los programas. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría en deporte social comunitario en la Universidad del Bosque en Bogotá, tuve que ir a varias localidades a varios municipios cercanos a Bogotá y hablaba con el encargado del deporte social en ese municipio y le preguntaba, ¿cómo hacen ustedes para evaluar sus programas de deporte social comunitario? Y me sacaba listas de asistencia y de inscripción de los equipos de fútbol, básquetbol y voleibol. Y entonces yo le preguntaba, pero ¿cómo mide usted la eficacia del programa de deporte social comunitario? Entonces me decía, el año pasado se inscribieron 10% menos. Este año están jugando 10% más de personas, pero ahí no está evaluando ningún impacto. ¿Por qué no? El impacto se mide desde acá. ¿Qué tanto su programa de deporte social está atendiendo a mejorar la salud? Demuéstreme que está mejorando el bienestar de las personas. ¿Cómo lo demuestra? Demuéstreme que está favoreciendo la igualdad de género por medio de las actividades. Muéstreme una prueba concreta que evidencie que sus programas de deporte están favoreciendo la igualdad. Muéstreme que con su programa de deporte está fortaleciendo la paz y la justicia. Demuéstreme no que el año pasado había menos jugadores de fútbol, sino que el año pasado había menos justicia y este año hay más, y que su programa de deportes está metió durísimo la mano para lograrlo. ¿Ven las diferencias? Entonces, esta es una preocupación que internacionalmente se plantea la ONU cuando habla de deporte para el desarrollo, deporte para la paz, que son programas de políticas públicas deportivas en Colombia. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Las políticas públicas de deporte no son solamente para deporte de alto rendimiento. Bien, muy bien. Hay varias instituciones que apuntan en este sentido a nivel internacional. En Colombia hay varias. Una de ellas se llama Peace and Sport, que se fundó en 2017, tiene su base en Mónaco, pero estas instituciones como la que les estoy mostrando, creen firmemente que el deporte no puede ser ni un espectáculo ni un pasatiempo, sino que el deporte debe tener objetivos para el desarrollo social, ¿no? Sin embargo, ellos y instituciones como estas creen que el deporte debe llevarse a comunidades marginadas.
Entonces se juega fútbol en comunidades pobres y por medio de ese juego, de esos campeonatos, se va integrando a las personas que antes no participaban. Esa es una forma de verlo, una forma de ver y de promover estas políticas públicas. Es decir, las políticas públicas deberían favorecer la construcción, el diseño de este tipo de actividades y de programas, si es que la evaluación inicial permite ver que hay estos problemas en las comunidades. Entonces, problemas de integración, de inclusión social, comunidades que tienen profundos problemas de conflictos. Entonces hay un barrio, gente de un barrio que se odia con la gente del otro barrio. Es posible que desde las políticas públicas podamos ver y decir, pasa eso en esta comunidad. ¿Por qué no llevamos un deporte para que estas personas puedan interactuar, ¿no? Puedan interactuar entre ellos y por medio del fútbol puedan tener otro tipo de relaciones? Esa es una forma de verlo, ¿de acuerdo? Mm, Estos programas se llevan mucho también a lugares a donde han ocurrido catástrofes. Entonces la gente está viviendo en carpas, en tiendas de campaña. Entonces llevan estos programas como para generar cohesión social, para que la gente tenga otro tipo de actividades y de acercamientos, ¿no? Esta es una forma de verlo, ¿no? Ok. En Ciudad Bolívar, en Bogotá, este programa de Peace and Sport desde Mónaco vio que había algunos problemas, sobre todo de conflicto social, ¿no? Entre bandas delincuenciales y tal, y los jóvenes estaban en la mitad. Entonces fueron y les preguntaron a ustedes qué es lo que les gusta hacer. Y entonces muchos dijeron, nos gustan las artes marciales y tal. Entonces diseñaron un programa de Jiu-Jitsu dentro de la población, pero dense cuenta que el Jiu-Jitsu, que es un arte marcial, no le hicieron variaciones. Lo que promueven es que la gente se vincule al deporte para tener un tipo de interacción social diferente al que tienen afuera en medio de la violencia. Bien. ¿Cómo operan las políticas públicas acá? Tendríamos que promover programas como estos, pensando en trabajar dilemas sociales profundos. Bien. Ok. El deporte para el desarrollo y la paz es fundamental hoy en día en el mundo. Dense cuenta que en el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas señaló lo siguiente en una resolución oficial: el deporte es otro importante facilitador del desarrollo sostenible. Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz, promoviendo la tolerancia y el respeto, que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, el empoderamiento de las personas, el empoderamiento de las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social. ¿Por qué esta web conference? Esta conferencia segunda que les estamos proponiendo, porque nos gustaría que comprendieran que cuando hablamos de las políticas públicas que se construyen mancomunadamente entre diferentes actores sociales, deberíamos pensar en un deporte además del deporte de rendimiento. Es decir, repito, no se trata solamente de ganar medallas o ganar trofeos o ganar campeonatos. Gánalo si quieres,
pero el objetivo de este tipo de deporte va en otro sentido y la Asamblea General de la ONU lo plantea perfectamente bien, como lo acabamos de ver acá. Bien, el plan de Kazán en 2017, el plan de acción de Kazán en 2017, ah, fue, digamos, valorado por la Sexta Conferencia Internacional de Ministros y altos funcionarios de educación física y del deporte, ¿no? ¿En qué consiste este plan que se promovió desde Europa para el mundo? Es necesario elaborar una visión inclusiva, es decir, todos pueden tener derecho al deporte, a la educación física y a la actividad física, todos los seres humanos. Es casi que un derecho. Segundo, el deporte debe potenciar el desarrollo sostenible y la paz. Tercero, el deporte debe proteger o ayudar a proteger a niños, jóvenes y otros vulnerables. Y cuarto, el deporte debe promover la inclusión de todos. Todos deben poder ser parte de estos programas. Entonces, ¿por qué les mostramos esto? Porque queremos que comprendan que a nivel internacional hay un marco legislativo poderosísimo para ver y promover el deporte desde otras perspectivas. Entonces, cuando hablamos de políticas deportivas y cuando hablamos de gobernanza, no estamos hablando solamente de selecciones deportivas nacionales. Eso quiero dejarlo profundamente claro. Bien, muy bien. La ONU también desde en el año 2018 volvió a decir el deporte es un facilitador del desarrollo sustentable, ¿no? Permanentemente lo dice en declaraciones y en asambleas y en comunicados oficiales. Listo. Esa es la intención de esta sesión, de esta web conference, que ustedes comprendan como esos marcos referenciales grandes. Bien, muy bien. Ahora, vamos a pasar al tema de las actividades de la fase 3 y de la fase 4. La fase 3 está en curso en este momento y tienen plazo hasta el 31 de octubre, es decir, de este domingo que viene en 8. De este domingo que viene en 8 se vence el plazo para entregar la fase 3. Les agradecemos que sean puntuales en esta entrega, por favor. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que van a hacer en esta fase 3? Ya deberían estar trabajando en esto. Van a leer dos textos. Uno de Sinisterra y otro de la Alcaldía de Medellín. El primero van a leer de la página 38 a la 63 y es un texto que tiene que ver con la política del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, ¿no? Está realizado por la Universidad del Valle, es muy fácil de comprender. Y el segundo texto tiene que ver con política pública de deporte, recreación y actividad física en Medellín. Es decir, van a mirar cómo se construye esa política pública, una en Cali y otra en Medellín. Bien, ahora, con base en esto, ustedes van a tratar de entender cuáles son las innovaciones internacionales en el sector del deporte, la recreación y la actividad física. Hoy les he dado muchas pistas. Hoy les he dado en esta web conference herramientas para que comprendan cómo funcionan estas innovaciones internacionales. La segunda, vayan extrayendo y entendiendo cuáles son las potencialidades del territorio deporte, recreación, actividad física.
El territorio en el marco del deporte, la recreación y la actividad física. Tercero, ¿cuáles son los actores sociales de la política pública del deporte? Hoy les he dado pistas al respecto. Y cuarto, ¿cómo se financia el deporte en Colombia? Eso lo van a encontrar en estos textos y hoy les he dado algunas herramientas. Ahora, ¿qué van a hacer con esta información? Con estas 4 cosas que extraen de la web conference y de los textos. Van a hacer un video de 5 minutos, no puede durar más de 8 minutos. Pero por favor, en el video no pueden haber presentaciones en PowerPoint ni en ningún problema, ni en ningún programa, perdón. Cada estudiante va a estar así como yo estoy en este momento, mirando a la pantalla, mirando a la cámara y voy exponiendo las innovaciones internacionales, las potencialidades del territorio, los actores sociales de la política pública y la financiación, y voy explicándolo a partir de lo que comprendí de los 2 textos y de esta conferencia. Bien, entonces se trata de que cada persona esté mirando la cámara e interactuando con la gente con la que está participando a través del video. No presentaciones, y tampoco se trata de que tú agarres un librito o un texto que tengas escrito y empieces a leer. No, no se vale. No se vale eso tampoco. Se trata de que tú hables frente a la cámara. Obvio, puedes tener algunas ayudas como yo las tengo acá. Yo tengo una presentación, pero tú y cada uno de ustedes no va a realizar ninguna presentación. Es solamente la imagen de cada uno frente a la cámara. Fin. De 5 a 8 minutos exponiendo estos 4 puntos. El video lo suben a YouTube. Copian el enlace, lo copian público, no lo suben de manera pública. Copian el enlace en un archivo de Word. Y ese archivo de Word, con la portada, con el enlace, con la bibliografía, lo suben al entorno de evaluación. Fin. Esa es la actividad número 3, la fase número 3 para el 31 de octubre. Máximo hasta el 31 de octubre. Si ustedes ven, es muy sencillo, es muy fácil, ¿de acuerdo? Los textos los pueden encontrar en la plataforma. Bien. ¿Y qué se nos avecina después del 31 de octubre? Van a tener plazo hasta el 28 de noviembre. Va a haber unos textos que van a encontrar en la fase 4. Y ustedes lo que van a hacer es una matriz muy parecida a la que estoy mostrándoles acá, una matriz de análisis sobre políticas deportivas en Colombia. Van a comparar el plan decenal del deporte de Colombia con el plan de deporte del departamento o municipio donde cada uno de ustedes está viviendo. Entonces tienen que ir a conseguir ese plan de desarrollo del deporte del municipio o de donde ustedes vivan. Bien. Y en cada uno de estos, en el plan de deporte de su municipio y en el plan decenal del deporte, van a mirar alto rendimiento, deporte social, comunitario y educación física. Y de cada uno de estos aspectos van a decir cuál es el marco conceptual. Por ejemplo, cuál es el marco conceptual del plan decenal de deporte de Colombia y cuál es el marco conceptual del plan de deporte de su departamento, de su municipio. ¿Cuál es el marco jurídico? ¿Cuál es la metodología que se siguió para diseñar esa política? Van a descubrir cosas muy interesantes. Vamos a ver si se acerca algo al gobierno tradicional o a la gobernanza. Queremos que ustedes hagan esas comparaciones. ¿Cuáles son los objetivos de la política en cada uno de estos 6 aspectos? ¿Cuáles son los programas concretos? ¿Y cómo se implementa, cómo se lleva a cabo esta política? Pero bueno, eso está en la guía de la fase número 4. Tienen plazo hasta el 28 de noviembre. ¿Vale? Muy bien. Eso es todo lo que quería mostrarles el día de hoy.
Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que no haya quedado claro o que pueda ampliar acá el día de hoy. Entonces, si hay alguna pregunta, pueden abrir el micrófono o pueden levantar la mano, por favor. Vamos a ver a la una. Vamos a ver si alguien Muy tiene... buenas tardes, Jason, adelante. Buenas tardes. un gran saludo para todos, tutores y compañeros. Yo tengo una duda referente Sí. a los actores sociales de la política pública. Creo que puede ser la inclusión social, la educación, la sociedad civil y el Estado. Quisiera saber si estoy en lo correcto Eh, o Repíteme otra vez. La pregunta es, ¿cuáles son los actores? sí, sociales en la política pública. Ok. Repíteme cuáles son. Yo creería que se han involucrado la sociedad civil, el Estado, la inclusión social, eh, ¿qué más? Mm, eh, hasta ahí. Yo creo, yo creo que faltan actores importantes. Faltan algunos actores muy importantes. Me parece muy importante que tú incluyas a la sociedad civil. Em, y sobre todo también a las personas interesadas de la sociedad civil en el tema del deporte. Claro, pero faltan actores fundamentales porque se requieren un grupo de actores que estén vinculados a la sociedad civil para gestionar estas políticas públicas, claro. Mm, el gran problema, Jason, es que en la vida real nos encontramos con cada cosa eh, que es problemática, ¿no? Hay muchos clubes, sobre todo en los municipios cercanos a Bogotá que yo conozco, y son clubes o instituciones deportivas familiares, pero promueven el deporte de rendimiento, pero también promueven el deporte social y también promueven la recreación, pero son operadas desde grupos familiares. Am, y cuando entonces vamos a tratar de generar políticas públicas y de que se vinculen a políticas públicas para por medio de su club favorecer a la comunidad aledaña, ¿no? Que esa es una de sus intenciones de ese club, fortalecer lazos comunitarios, salud, en fin, en sus comunidades cercanas. Pues nos encontramos con que algunas de estas familias no quieren dar su brazo a torcer, quieren hacer su voluntad y ellos dicen que no, que lo que ellos hacen son políticas públicas, pero a ellos les da cosa vincular a los vecinos para promover estas políticas y para que los vecinos digan qué actividades debemos hacer dentro del club. No, eso a ellos les parece terrible porque ellos en el fondo asumen que el club es de ellos, aunque digan que no, aunque digan que es de todos. Entonces dense cuenta que cuando hablamos de políticas públicas, como ya lo vimos en la primera fase, nos encontramos con grandes problemas. Uno de esos problemas es la corrupción, por ejemplo. Si no superamos la desigualdad social, la inequidad, la corrupción, va a ser muy difícil realizar políticas públicas en el terreno deportivo. Entonces vamos pensando en otros actores que te faltan para hablar de políticas públicas en el deporte. Piénsalo, revisa los textos que te van a dar muchas ideas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver si alguien tiene alguna otra pregunta a la una, algún otro comentario a las Profe, dos. Sí, profe, adelante, Jason. yo quería agregar algo de lo que se nos comenta. Yo creería que el objetivo primordial
sería fortalecer el tejido social comunitario, dejando aparte todo vínculo familiar o vínculo interfamiliar, como lo dice usted, y más que velar por el derecho a todas las personas al deporte, la recreación, la actividad física, que muy bien sabemos que en la Constitución política está en el artículo 53, donde todos tenemos derecho a la participación de toda actividad para la integración personal y nos ayude a mejorar nuestra vida como tal. Sí, esa sería la intención. Estamos desde gestión deportiva en la UNAD promoviendo mucho eso. Mm, Ustedes cuando salgan a la vida profesional, y si no es que ya lo están, van a darse cuenta que hay muchas personas y actores sociales que dicen que sí, que así debe hacerse. Pero cuando uno los ve en la vida real, no lo hacen, porque hay un montón de dinero por detrás, porque hay un montón de poderes detrás. Y si las personas no sueltan eso y esos poderes no se flexibilizan, no vamos a poder hablar ni de gobernanza ni de políticas públicas reales. Bien, y eso es necesario que un gestor deportiva lo sepa, lo conozca. Bien, entonces hay unos ideales, claro, y está bien y seguimos aprendiendo de esos ideales como tú muy bien lo dices, pero también entendamos que hay algunos problemas con los que vamos a tener que lidiar. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que alguien me pidió autorización para levantar la mano. Ya les di la autorización. Ok, pero nadie levanta la mano. Di la autorización, pero nadie levanta la mano. Bueno, ni modos. Muy bien, Jason David Castro Contreras, muchas gracias por tus preguntas. Espero que las respuestas te sirvan para aprender un poco más de esto. La fase 3 sea para que ese video esté muy bien elaborado. Muy bien. A la una, más preguntas, manos arriba. ¿Quién quiere saber algo más de esto? Algo que no esté claro. A las dos. Profe, buenas, John, buenas ¿cómo tardes, John, está? adelante. Bueno, Muy bien. profe, mi pregunta es, ¿hay alguna una estructura o una forma específica para generar la política pública, pues directamente cuando en el escrito, digamos, cuando usted llegue a plasmarlo en, en el documento como tal? O sea, ¿tiene que Claro que llevar una sí. forma o...? Claro que sí. Hay una Bueno, me gustaría estructura. saber más sobre eso. ¿Y de dónde Por podemos...? supuesto. Claro, para eso el texto del que hiciste la reseña para la fase número 2 al final te dice cuál es la estructura para la elaboración de políticas públicas, ¿no? Entonces ahí están como los pasos que se deben seguir. Más que llenar un cuadrito, más que llenar una forma, es una estructura que debemos seguir que empieza por evaluar los problemas de la comunidad y de la sociedad. Am, digamos que esas políticas públicas luego se llevan a la acción en unos formatos, en unos cuadros, en unas tablas, pero eso se va construyendo por el camino y ustedes van a tener otros cursos en donde van a ver eso. Am, pero me gustaría, mi estimado John Casas, que comprendas que las políticas públicas tienen una estructura. La estructura la tienen clarita en el texto que leyeron para la fase número 2 y del cual hicieron la reseña. ¿Vale? Ahora, me gustaría que revisaras con mucho detenimiento el texto de Sinisterra y el texto de la Alcaldía de Medellín que vas a leer para esta tercera fase. Y ahí van a darse cuenta de la estructura que tiene una política pública del deporte.
Ahí la tienen muy clara. ¿De acuerdo? Entonces, mi sugerencia, si quieres saber más sobre esto, que está muy bien, es que revises esos textos por lo pronto antes de llegar a otro curso en donde vas a mirar con más detalle las formas, los formatos. ¿Te parece, John? Bien. Muy bien. Sí, profe, sí. Profe, y tenía otra aclaración. En el entorno de aprendizaje, el texto de Sinisterra no abre, o no sé si de pronto a algún otro compañero le suceda. Yo estaba intentando entrar y no me quiere dejar ingresar a ese texto. Am, no, pero sabes que ya incluso me han mandado videos y entonces algunos de sus compañeros ya han podido acceder a este texto. Dame un segundo. Ok. Lo que voy a hacer es revisar si no les está abriendo el texto, cosa que me parece curiosa porque sí estaba funcionando el enlace. Y si está dañado el enlace, pondré en el foro un nuevo enlace para que lo puedan abrir. Si sí funciona, no pondré el nuevo enlace, ¿de acuerdo? Me gustaría saber si Levi, Sandra o Jason o John Buitrago han podido entrar a ese texto o todavía no. Si alguien ha podido abrirlo, no, parece que no. No, parece que no. Entonces vamos a hacer eso, John Casas, voy a revisarlo y si hay problemas para abrirlo, pondré un nuevo enlace en el foro del entorno de aprendizaje. ¿Vale? Bien, muy bien. Ok, ¿quién más quiere decir algo, por favor? ¿Más preguntas, más dudas, más inquietudes? Bueno. Muy bien. Bueno, entonces esperaré con muchas ansias sus actividades, sus tareas para continuar avanzando en este proceso de las políticas públicas del gobierno y de las territorialidades, que es tema muy importante en su formación académica. No es más, mi nombre es Ricardo Duarte Bajaña, me consiguen como Ricardo Duarte Bajaña en Skype o como Ridubaco con B grande. Ridubaco, ¿de acuerdo? Fue un placer estar con ustedes hoy. Cualquier duda o inquietud por medio de Skype o por medio del correo interno de la plataforma, por allí podríamos hablar. Pásenla bien, cuídense mucho y estamos en contacto. Un abrazo para todos. Gracias a las personas que se hicieron presentes el día de hoy. Hasta pronto. Bye.